Bien, buenas noches a todos. ¿Ya me escuchas, Reni? Bueno, el día de ayer no pude pasar clases porque estaba muy delicado. Empezó a dar, bueno, probablemente sea el COVID, no sé, vamos a ver. Estoy muy dolorido ahorita la garganta, así que voy a hablar un poquito eh, bajito. Así que si no me escuchan bien, me avisan. Le he incrementado un poco al micrófono para que se pueda escuchar mejor. Pero si falta, me avisan para que lo aumente un poco más. ¿Ya? No quiero aumentarle mucho porque también el ruido de fondo de la calle se suele escuchar. Bien, vamos a ver hoy día sobre lo que son los ejercicios de habilitación en las lesiones del deporte. ¿Ya? Bien, hay que entender lo siguiente. ¿Ya? Toda persona que realiza actividad física deportiva, si la suspensión de su actividad de entrenamiento supera los 3 a 4 días, puede quedar o puede empezar un deterioro de la masa muscular. ¿Ya? Eso significa que su rendimiento va a empezar a bajar. Por eso toda persona que se dedica al deporte, que haya suspendido sus actividades por 3 a 4 días, necesita una evaluación para ver si esa función no ha quedado deteriorada. ¿Ya? No importa que sea lo que haya pasado. Pongámosle que sea simplemente un esguince de tobillo que no ha permitido hacer su entrenamiento esa semana. Entonces hay que evaluar su capacidad muscular. ¿Ya? Obviamente en lesiones mayores también van a tener más tiempo y por lo tanto obviamente hay que hacer una lesión, pero una evaluación de la función. Entonces ya saben, el mínimo ya que tenemos que tener en cuenta en una persona que suspende sus actividades para intervenir es 3 a 4 días. Tenemos que evaluar su fuerza, su flexibilidad, su resistencia y su coordinación. ¿Ya? Para evaluar la fuerza, vamos a medir la fuerza muscular en base al trabajo que él hacía habitualmente, viendo el grado de tolerancia que tiene, ¿no? Vamos a decir al alzador de pesas, por ejemplo, si él alzaba hasta 50 kilos, vamos a ir subiendo de a poco. Vamos a 10 kilos, no hay problema. 20, no hay problema. Así vamos a ir subiendo. Si a los 40 no está pudiendo, suspendemos. Eso significa que su fuerza ha reducido y necesita una rehabilitación. La flexibilidad se evalúa viendo los arcos de movimiento, que eso hemos aprendido, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto los ángulos que tenemos en cada articulación. Entonces hay que ver que alcance el mismo grado que tenía antes de la lesión. Su resistencia en cuanto al tiempo que pudiese realizar la actividad y la coordinación en base a la calidad de movimientos que él va realizando durante el proceso, ¿no? Dependiendo del deporte, alguna de estas 4 características suele ser más importante que otra. Ya, por ejemplo, en el caso de las potencias, alzar pesas, otro es más importante la fuerza y la coordinación. En caso de que sea un deporte como el básquetbol, por ejemplo, es más importante la flexibilidad y la coordinación, ¿no? Y así. Entonces, dependiendo del tipo de deporte, también le vamos a dar más importancia a uno o a otro. Bien, el objetivo de la rehabilitación en un paciente deportivo que sufre una lesión es principalmente conseguir una recuperación
de la fuerza muscular de forma equilibrada en todos los músculos, incluso los músculos antagonistas. Ya, si se acuerdan, eso expliqué en la anterior clase, son los que están contrario al músculo que normalmente se trabaja. ¿Ya? Bien, por lo tanto, la rehabilitación implica principalmente restaurar la fuerza muscular. ¿Ya? Y eso obviamente dependerá del tipo de deporte que realiza, ya que usamos diferentes músculos para diferentes deportes, ¿no? Puede ser que unos usen más los músculos del brazo, otros de la pierna. En el básquetbol, por ejemplo, se usa casi todos los músculos del cuerpo. En la natación se usan más los músculos del tórax y del brazo, y así, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte. ¿Ya? Entonces, la efectividad de la rehabilitación depende principalmente del periodo de recuperación, ya que se refiere al tiempo posterior al tratamiento que se haya realizado. Puede ser un tratamiento clínico con medicamentos, como también pudiese ser una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Cuánto tiempo posterior a esto? Es lo que le llamamos el periodo de recuperación, ¿ya? Y será esencial este tiempo, ¿ya? Generalmente ese tiempo lo va a determinar el médico que ha intervenido, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía. Puede ser el traumatólogo, o no siempre lesiones del deporte, sino pueden ser lesiones fuera del deporte. Vámonos a un hombre que le han hecho, pongámosle, cirugía de apéndice, una apendicectomía, ¿no? Ya va a estar una semana por lo menos sin realizar actividad física y tiene un periodo de recuperación de 30 días posterior a la cirugía. Eso significa que esa persona en una semana no puede hacer mucha actividad y a partir de una semana puede empezar actividad leve sin afectar la musculatura abdomen hasta por 30 días. Y después de 30 días recién podrá hacer las otras actividades. Entonces, todo ese periodo, hasta que él pueda volver a su actividad normal, ese periodo de recuperación. Ya hay que tomar en cuenta algunas cosas para poder prescribir la cantidad e intensidad de ejercicios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ejercicios, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, ¿qué propósito tiene ese ejercicio? Incrementar la fuerza, mantener el tono, ¿ya? O evitar adherencias. ¿Cómo se lo va a administrar? Va a ser a través de movimientos pasivos, activos, mecanoterapia, o sea, uso de aparatos. ¿Y qué relación puede tener con cualquier otro ejercicio que se pudiese dar? No podemos decir, el paciente tuvo una lesión en brazo, ya, entonces, como es brazo, el resto del cuerpo está normal, entonces pudiese trabajar ejercicios de otras partes del cuerpo de forma normal, pero algunos de estos ejercicios pudiesen involucrar al brazo. Entonces hay que analizar cómo pudiesen involucrar y cómo los podemos también de repente usar al mismo tiempo. Hay que tomar siempre precauciones. ¿En qué cosas hay que tomar precauciones? En cualquier dolencia que pudiese tener el paciente, que pudiese, por lo tanto, modificar el programa de ejercicios, ¿no? Hay que estar siempre atento a los dolores, principalmente, que se pueden generar. Ya puede que un paciente que ha sufrido lesión de brazo empiece a hacer la actividad física y después de 2 o 3 ejercicios empieza a tener dolor. Eso me obligará a modificar el programa, no reduciré la intensidad, ya la cantidad, el tiempo, etcétera. Ya. Es importante analizar la duración de cada periodo de ejercicio, cuánto se requiere por periodo y tiempo total requerido en el programa. Ya, eso se refiere a las sesiones por día y por semana. Ya, pongámosle que el día le programamos 3 sesiones de trabajo. Ya, pongámosle 2 horas en la mañana,
2 horas después del mediodía y 2 horas en la tarde, ¿no? Puede que en ese tiempo nosotros programemos, vamos a leer los ejercicios de la mañana para la parte del cuerpo que no está dañada y lo último para la zona lesionada, ¿ya? Eso sería un programa diario, ¿ya? Y puedo hacer un programa a una semana. ¿Cuántos días de estos va a ser las actividades de la misma manera? ¿Ya? Luego, la intensidad. Y eso dependerá mucho, obviamente, de la magnitud de la lesión, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánta intensidad podemos aplicar en el trabajo? Dependerá de la calidad de la lesión que ha tenido, ¿ya? Por ejemplo, si son lesiones menores, como dice aquí, ya pudiese empezar con una intensidad grande, pero de corta duración. Ya vamos a leer un esguince de tobillo, puede hacer una actividad intensa por 5 a 10 minutos. O sea, con intensidad mayor, pero por corto periodo de tiempo. En cambio, cuando las lesiones son más graves, vamos a la cirugía de ligamentos cruzados en la rodilla, en ese caso, tengo que empezar siempre con una intensidad muy baja e ir aumentando a través del tiempo. Eso dependerá de cuánto le estamos dando de periodo de recuperación. Por ejemplo, en una lesión, como les acabo de contar, de una lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla, el tiempo mínimo de recuperación suele ser 90 días. Ya son 3 meses. Y durante ese tiempo de a poco puede ir incrementando el trabajo. ¿Ya? Hay que analizar también la naturaleza del movimiento. ¿Ya? Hay que ver qué tipo de movimiento es el que normalmente hace de forma habitual el deportista, ¿no? Si su movimiento es de velocidad, si tiene que ver con cargas, pesos, ¿no? Si tiene que ver con dinámicas articulares, significa movimientos característicos dependiendo de cada deporte, ¿ya? Y dependiendo de eso vamos también a aplicar los ejercicios, la cosa que se realice siempre de forma bilateral y alternada. Eso significa, vamos a trabajar para mover los dos brazos, pero un brazo un día, otro brazo el otro día, ¿ya? Por eso dice alternada. En todo paciente deportista que se ha lesionado y nosotros vamos a intervenir, siempre es bueno efectuar una evaluación previa. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo? Como siempre, todo paciente vamos a abrir su historia clínica, ¿ya? Y vamos a hablar lo siguiente. Vamos a ver los arcos de movilidad. Esto se refiere a los ángulos que tiene cada articulación en cada movimiento. Cuando ustedes empiezan a trabajar con deportistas, bueno, puede haber dos situaciones, que trabajen con deportistas que no tengan ni una lesión y ustedes están ahí para apoyar su entrenamiento, o puede ser que el paciente haya llegado lesionado. Independientemente de cuál de las dos, en todo paciente siempre deben armar una historia clínica con todos sus ángulos de movilidad que ese paciente tiene, ya que conforme va pasando el tiempo y se van lesionando, van a tener una base para poder evaluar a ese paciente, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una documentación que usted va a ayudar para ver cómo algún movimiento está reduciendo su capacidad, ¿ya? Bien. Hay que analizar su composición corporal, grasa corporal, circunferencias abdominales, postura y capacidad cardiovascular. Esto lo analizamos en base a la frecuencia cardíaca y la presión, ¿no? Que esté dentro de los parámetros normales. Vamos a hacer una revisión ortopédica, que significa que hay que evaluar los movimientos, lo que hemos visto en biomecánica, ¿no? La marcha principalmente.
a ver que haga los movimientos de forma adecuada. Vamos a pedirle que lo evalúe el oftalmólogo, porque es muy frecuente que los pacientes que a veces ya están empezando a tener un problema en el deporte, no se deba tanto a una lesión muscular o articular, sino a un problema visual. ¿Ya? Pongámosle que sea basquetbolista y ustedes han visto que ellos tienen que atinarle a la canasta, ¿no? Entonces, él ya no puede atinarle, pero puede que esté achacando ese a un dolor que tuvo en un brazo o un hombro, cuando pudiese ser que ese problema se recuperó por completo y el paciente está teniendo un problema visual. Es muy frecuente que suele pasar eso. ¿Ya? La parte dental, la exploración dental te va a permitir evaluar el estado nutricional del paciente, principalmente la presencia de consumo de calcio. Ya, el trabajo muscular consume calcio, por si acaso. No se debe escuchar, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, como analogía. Han de ver que hay mujeres embarazadas que te dicen que cada hijo le costó una muela, ¿no? Es porque durante el embarazo el consumo de calcio es elevado y el cuerpo le saca calcio a los huesos y a los dientes. En el deporte es algo parecido. La masa muscular requiere también grandes cantidades de calcio, ya que, si se acuerdan en fisiología, para hacer la contracción muscular necesitamos calcio. Ya entonces, un paciente que está empezando a tener muchas caries o problemas dentales pudiese que tuviese el calcio reducido. ¿Ya? Entonces, una miradita a los dientes te ayudará a darte cuenta de eso y ya obviamente lo derivarán al médico para que evalúe de repente su calcio sanguíneo y le hagan una densitometría ósea para ver si sus huesos también no están perdiendo calcio. ¿Ya? Necesitaremos algunas pruebas de laboratorio, ¿ya? Entre ellas lo básico, que es un hemograma, para ver si no está anémico, que es muy frecuente en pacientes que han sufrido patologías severas, y ahí eso le va a dificultar obviamente su actividad deportiva. Hay que solicitar un examen médico, el cual va a evaluar su capacidad de participar en la actividad. ¿Ya? Siempre háganlo esto de forma coordinada, en equipo, ¿ya? Con su médico. Vamos a estar de repente en algunos casos electrocardiograma y lo que es la prueba de esfuerzo. Eso lo hace el cardiólogo. Ya el cardiólogo lo va a subir a una máquina, lo va a hacer correr y le va a ir viendo eso en un electrocardiograma para que él vea si su corazón también no se ha debilitado. Mire, pongámosle que es un paciente que, pongámosle que sea un futbolista, ¿ya? Como es un atleta de intensidad, su corazón seguro está más grande. Pero pongámosle que ese dejó de tener actividad por 3 meses a 4 meses por un problema de rodilla, pongámosle. ¿Ya? En ese tiempo también el corazón, como todos los músculos, han perdido fibra muscular. Porque si dejan de hacer actividad física no hay estímulo y acuérdense que el músculo va reduciendo. Y lo mismo le va a pasar a ese corazón. ¿Ya? Si esa persona ingresa a hacer actividad como estaba acostumbrado a hacer, puede que su corazón no responda de la misma manera. Entonces necesitamos por eso evaluar, hacer una prueba de esfuerzo, a ver hasta qué punto él está pudiendo realizar una actividad física. ¿Ya? Es por eso que van a escuchar hablar que los deportistas, los atletas, tratan de recuperarse lo más rápidamente posible, ya que están viendo que hasta el corazón va a perder su capacidad de trabajo. Vamos a una radiografía de tórax para ver la parte pulmonar. Bueno, y habría que analizar alguna patología pulmonar a través de espirometrías, ¿no? Todo esto se realiza en un deportista que ha sufrido lesiones y ha estado
mucho tiempo sin hacer actividad física. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros tenemos que analizar todos estos datos para establecer nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que procurar, por lo menos, como objetivo, están viendo, conseguir que por lo menos él alcance el 80% del nivel previo a la lesión. Si conseguimos, pongámosle que un atleta que corría 100 metros, esos 100 metros, pongámosle, lo hacía ¿en cuánto tiempo lo hacen? Pongámosle que lo hace en 60 segundos. La verdad, no sé en cuánto tiempo corren 100 metros. Pero pongámosle que él hacía 100 metros en 60 segundos. Y ahora esos 100 metros lo está haciendo, pongámosle, en 80 segundos. ¿Ya? Entonces, como ven, ha perdido 20 puntos. Eso tendríamos que ver cuánto es en capacidad. No, 60 era a 100%, vamos a poner así, y cuánto es 80, ya, X. Ya, normalmente, esta es una regla de 3 inversa. Tengo que multiplicar esto por esto y dividir entre esto. Ya, pero, no tengo mano calculadora. Vamos a ver. Espérenme que tengo que abrir mi calculadora. ¿Dónde está? Bien, en este caso, por ejemplo, ya, miren, él ha perdido un 48%. 48%. ¿Ya? Eso significa que necesita recuperar, para alcanzar el 80%, necesita 32%. ¿No? Es reducir, por lo tanto, este valor aproximándose a esto. ¿Ya? Entonces, pongámosle que con que recupere a 70, pongámosle, a ver, vamos a hacer lo mismo con 70, 80 por 70 igual dividido entre 100 sube a 56%. Necesita estar más cerca. Vamos a poner a 65. Ya, miren, con 65 segundos, él apenas reduce a 39. Eso significa que está con 60%, ¿no? De capacidad. Ya, a ver. Entonces, necesita acercarse bastante a los 60, ¿no? Si es que ese es el tiempo que hacen ellos en el deporte, ¿no? La verdad, como les digo, no sé cuánto tiempo ellos corren 100 metros. ¿Ya? La cosa es que nos acerquemos al 80% de lo que él hacía anteriormente. ¿Ya? Bien. Es importante que el deportista aprenda a tener conocimiento sobre sus programas de acondicionamiento. ¿Ya? Los deportistas, uno de los problemas que ellos tienen a veces cuando se alejan es que van perdiendo con la capacidad. Pero le dice que ellos deben tener un programa cuando están fuera de temporada.
Es muy frecuente que ellos se lesionen cuando están ingresando a una temporada nueva porque se han descuidado de su trabajo en las temporadas que no están haciendo la actividad. Y eso incluye no solamente el programa de ejercicio, sino dieta y nutrición. ¿Ya? Además, es importante que el deportista también conozca ciertas técnicas de prevención y tratamiento de lesiones, ¿no? Para que él no se lastime cuando él hace actividad a solas. Es muy frecuente que ellos tengan problemas asociados al calor, agotamiento, insolación, principalmente deportes al aire libre. Ya, cuando hay mayor humedad en el ambiente, los días que son de aire pesado, como decimos nosotros, generalmente el cuerpo más fácilmente capta el calor y por lo tanto es muy frecuente que tengamos shock térmico, ¿no? Que nos suba mucho la calor, ¿ya? Y nos dé lo que le llaman también el golpe de calor, ¿no? Que el paciente quede inconsciente por la intensidad del calor. Bien. Por lo tanto, también una persona que ha estado también mucho tiempo sin realizar actividad física, como le que lo han operado, ya está internado 2 o 3 semanas, ya es una persona que no puede salir tampoco a realizar, actividad al aire libre de forma directa, ya que es más fácil que él sufra estas complicaciones por exponerse, al sol o al calor del medio ambiente. Bien, la aplicación de lo que es el ejercicio terapéutico, por lo tanto, me ayudará, además de ganar la fuerza, como estamos hablando, también me va a mejorar la propiocepción y la sinestesia, que se refiere a la capacidad de identificar dónde están nuestras partes del cuerpo. Puede mejorar la amplitud de su movimiento en caso de que lo tenga alterado, mejorar resistencia muscular, cardiovascular, e incluso hasta mejorar su nivel de control de la relajación. ¿Ya? Para hacer eso se está un programa en el cual el paciente tenga todas estas características. Ya tenga una gran variedad de ejercicios. ¿Ya? Tener un programa de cambio constante para combatir el aburrimiento. O sea, que no sea siempre el mismo todos los días, sino que se vaya modificando. Ya, hay que también tener en cuenta que las partes que no están afectadas del cuerpo, o sea, las que están en buenas condiciones, también se las trabaje. Suele ser un error a veces cuando se está haciendo terapia en los pacientes que han sufrido lesiones, dedicarse solamente al área lesionada. De repente, una persona que no es deportista no hay mucho problema, pero una persona que es deportista, si ustedes trabajan solamente o se enfocan solamente en el área afectada, las otras áreas también van a ir perdiendo fuerza. Entonces, en un deportista hay que trabajar incluido todas las áreas, incluso las que no están afectadas. ¿Ya? Hay que poner objetivos realistas, teniendo en cuenta el grado de la lesión que está teniendo el paciente, para ir evaluando constantemente y mejorando esos objetivos conforme va pasando el tiempo. ¿Ya? Hay que hacer también un programa terapéutico en casa, no solamente la terapia que ustedes van a hacer en clínica y tampoco el programa que él va a tener que seguir, sino también un programa terapéutico en casa, ya que, por ejemplo, en este tipo de pacientes, los deportistas, no solamente es un programa de lunes a viernes, como lo que se pudiese hacer, podemos leer en un paciente que no es deportista, sino él tiene que seguir su actividad, incluidos los fines de semana, ya que 1 o 2 días que él deje de hacer, reforzará esa pérdida que ha tenido. Bueno, teniendo en cuenta que el atleta cuando empieza a trabajar después de una lesión, va a tener que trabajar progresivamente y puede que la zona afectada va a ser sobrecargada
en cuanto a trabajo, ¿ya? Es bueno aplicar técnicas que reduzcan la inflamación de la área afectada. Una de las mejores, que ya la hemos visto, es el uso de frío. Ya vamos a usar frío, ya. Cualquiera de las técnicas que hemos visto pueden ser compresas de hielo, masajes con hielo, baños de agua fría, etcétera. Ya, cualquiera que hemos visto en la anterior materia, que ustedes la pueden tener ahí en los temas que les he dado, ustedes vean ahí y pueden aplicar cualquiera de esas técnicas, ¿no? Eso le va a favorecer bastante al paciente deportista, ¿ya? Incluso ellos mismos van a ver ustedes, va a llegar un punto en que se van a empezar a exigir más y van a sobrecargar su masa muscular y ustedes van a tener que actuar también sobre las partes que no están afectadas, que ellos van a empezar a sobrecargar. Generalmente, cada deportista en su proceso de entrenamiento aprende qué masa muscular tiene que trabajar más. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es esa masa que ellos trabajan, pero lo vamos a ir determinando conforme vamos conociéndolo y vamos viendo que él hace más ejercicio sobre una masa muscular que otra. Así nosotros también podemos enfocarnos en esa masa muscular para darle un tratamiento desinflamante, ya que se va a sobrecargar. Bien, tenemos siempre que estar reevaluando constantemente, ¿no? Por lo menos cada 2 semanas e ir viendo los objetivos que vamos a ir cambiándolos tanto a corto plazo como a largo plazo. Ya, bueno, y como decía, pueden usar diferentes tipos de técnicas para reducir los procesos inflamatorios. Vamos a aplicar masajes, movilizaciones, etcétera, para favorecer lo que es la rehabilitación. Bien. En la etapa recuperatoria es importante mantener la función sin agravar la lesión. Ya vamos a procurar hacer trabajar todo lo que no está lesionado. Vamos a tratar de reducir el edema. Aún aquí podemos hablar de la inflamación, ¿no? De la inflamación de la zona que está afectada a través de trabajo muscular activo, isométrico, que sea rítmico, y así ayudando a que el movimiento del músculo bombee mejor la sangre para que también eso reduzca el edema. En cuanto a los ejercicios, esto en el otro tema ya les voy a hablar sobre la parte de los ejercicios isométricos y los tipos de ejercicios que suele haber. Bueno, hay que evaluar al paciente durante esta fase, como les decía, y hay ciertos factores que nos van a influenciar sobre los objetivos que ustedes van a plantear. Uno de ellos, el tipo de deporte. Como les decía anteriormente, cada deporte tiene sus propias características, sus propios músculos, y por lo tanto tengo que enfocarme en las características del tipo de deporte para, según eso, plantear los objetivos. ¿Cuánto tiempo tengo de la temporada? ¿Ya? Por ejemplo, el caso del fútbol. Pongámosle que la temporada, bueno, la verdad no sé mucho de fútbol porque no le presto atención, pero pongámosle que tengamos que la temporada es de junio a agosto, son 2 meses de temporada. El resto del año es, pongámosle, entrenamiento, ¿ya? Pero esto es donde tiene intenso trabajo, ¿ya? Y pongámosle que esta paciente se lesiona a principios de junio, ¿ya? Y tengo prácticamente 2 meses que me queda todavía de la temporada para que él pueda entrar. Entonces, le puedo dar un trabajo un poquito más intenso como para que se rehabilite y pueda todavía participar dentro de esa temporada. Pero si ocurrió después de esto, como es un largo periodo, ahí ya lo trabajo un poco más lento, ya dándole menos intensidad y por lo tanto mejor recuperación. Ya hay que analizar la prioridad que tiene cada deporte, las reglas en cuanto al deporte, ¿no? Sus equipos de protección que usan, etcétera.
cualquier otra cosa que pudiese afectar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, que tenga, por ejemplo, becas. Ya hay que tener que algunos deportistas, por ejemplo, su estilo de vida, depende de su trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes de repente le dan mucho tiempo de rehabilitación, puede que ellos pierdan ciertos beneficios. Por eso es importante analizar todas estas cosas con los padres, entrenadores, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente. Hay que analizar su propia motivación, cómo él se motiva, ¿ya? Si es una motivación propia o hay una motivación externa, ¿no? Por ejemplo, si es propia, poner su hijo para trabajar, pero de repente está motivado por su hijo o algo, tenerlo ahí en cuanto a la psicología del deporte es importante. Bueno, y otros factores más que mañana ya lo hablamos. ¿Listo? Pues se está acabando el tiempo. Aquí abajito, por si acaso, para que ustedes lo vayan leyendo, estos son algunos ejemplos de los procedimientos que se hacen en diferentes casos. Le puede estar, por ejemplo, lesión del hombro, del codo, ¿no? Y sus fases. Le he puesto como se programa para que ustedes vayan viendo como ejemplo. Ya ustedes analícenlo. Así mañana me preguntan por qué hemos hecho tal cosa en cada tipo. Ahí están sus objetivos. Por si acaso, miren, aquí le he puesto por semana y el objetivo que él tiene que hacer. ¿Ya? Bien, nos vemos mañana.